Bueno, ha sido un poco estresante. Esta sección hemos tenido unos minutos un poquito estresantes. Disculpad los problemas técnicos que hemos tenido y espero que esos sean los últimos de la jornada. Tenemos a nuestros ponentes, tenemos preguntas. Owen, ¿podemos incluir a Owen en nuestra panel porque sé que está aquí con nosotros? Bueno, le tenemos, no pasa nada. Vamos a empezar con una pregunta para Sneha y Rosa. Primera pregunta es, ¿cuál fue el principal reto al que os enfrentasteis cuando empezasteis a ser defensores del paciente y abogar por sus derechos? Sneha también está teniendo problemas técnicos, pero yo puedo responder. Ella se unirá enseguida. Gracias, perfecto. Bueno, creo que al menos en mi caso, sé que ya nos lo han preguntado antes en cuanto a cómo internalizas esta cuestión, porque a veces para mucha gente esto es muy difícil, ¿no? ¿Cómo puedes enfrentarte a los mensajes que durante toda tu vida has estado escuchando, ese capacitismo, ¿no? Ese hecho de que cómo funcionan o deberían funcionar, entre comillas, los cuerpos. Para mí fue una de las cosas más difíciles. Y en cuanto al activismo o, por decirlo así, a esta defensa del paciente, hay médicos estupendos, pero una de las cosas que es muy frustrante es que cuando has tenido una interacción negativa con médicos y profesionales sanitarios, el tener que estar en ese espacio mental es agotador y realmente puede ser una cosa que te complique la situación. Gracias. Pregunta para Jessica. ¿Sientes que los trabajadores de tu empresa entienden tu situación porque tienes una discapacidad? Es una buena pregunta. La verdad es que es un reto porque yo trabajo en el campo sanitario y me preocupa las diferencias de tratamiento y también cómo me juzgan. No le he contado mi situación a todo el mundo, se lo he contado a un compañero. Le he dicho que tengo el síndrome de Ehlers-Danlos y fue una persona que lo entendió muy bien y me ha ayudado mucho. Y se ha esforzado mucho en ayudarme con las necesidades que tengo. Tengo otros compañeros. Bueno, hubo un tiempo en el que tuve que llevar un collarín. No tengo que llevarlo a diario ya, pero durante un tiempo sí que tuve que llevarlo y tuve que explicarlo en el trabajo. Así que me planteo mucho qué es lo que les digo y a cada persona que le digo, porque depende del nivel de apoyo y de entendimiento que me ofrezcan. No sé si cambia cómo son nuestras interacciones en positivo o negativo, si lo saben. Tengo la sensación que en cuanto al entorno de trabajo, a la hora de contar las cosas, yo todavía estoy en una primera fase de divulgar o no. Gracias. Eso ha sido útil. Una pregunta para Owen. Cuando empezasteis con la recaudación de fondos, ¿cuáles son las cosas que os planteasteis? Bueno, pues cuando yo empiezo con una recaudación de fondos, algunos de los conceptos que aprendí fue, por ejemplo, que esté todo anclado en el trabajo de defensa, de concienciación de los pacientes, que la información correcta esté en los eventos. Es muy importante que esa información sea correcta. También tienes que trabajar con los miembros de tu comunidad, con los que asisten, para que entiendan por qué estamos recaudando dinero, por qué estamos creando concienciación. Por eso creamos una serie de materiales que están en la página web que se pueden publicar y utilizar impresos para los eventos, que lo que hacen básicamente es crear concienciación, transmitir información. Es muy importante. Y creo que fue en febrero cuando tenía toda esta información en mi presentación llena de los folletos, de la página web de la Ehlers-Danlos Society, y que nos da y le da a los que asisten a estos eventos mucha más información sobre el Ehlers-Danlos, porque a veces no tienes tiempo de tratar cada detalle. Y esto les da la oportunidad de aprender más si están interesados en hacerlo. Y les dan mucha más información sobre, bueno, pues estamos recaudando fondos y van a ir aquí, esto es lo que hace la sociedad. Estupendo, gracias. Acaba de llegar un mensaje de
una persona que acaba de terminar el programa de los Zebra Junior con su hija y quiere que su hija vea tu vídeo para que vea que cuando utilice su voz pueda hacer cosas con ellas. Así que me imagino que querías escuchar esto, porque lo que has hecho ha servido como una inspiración para que otros sepan lo que se puede hacer incluso cuando eres joven si quieres ayudar a otros. Volviendo a Snija y Rosa, ¿tenemos ya a Rosa? Sí, ya tenemos a Rosa o Snija. Solo a Rosa. Disculpad que me he liado. Rosa, ¿algún consejo para los estudiantes de universidad que tienen que centrarse con sistemas que quizá no apoyan a la discapacidad? A veces incluso dices, vale, no puedo ir a todas las clases, tengo una carta del doctor. Yo, por ejemplo, tuve una infección muy grave, mi vida corría peligro y aún así no me dieron ningún tipo de flexibilidad. Bueno, es una buena pregunta y es un problema al que se enfrentan muchas personas, sobre todo en la universidad, independientemente del grado en el que estén de educación superior. Una de de los consejos o ideas que tengo al respecto es, aunque es muy duro, sigue luchando, sigue intentando encontrar. Porque si hay más de una persona a la que podemos hablar, en el centro, la oficina de discapacidad, pues intentemos hablar con distintas personas. Quizá una no nos escuche, pero hay otra persona que esté más dispuesta a escucharnos y ayudarnos. Y si ya sabes en el pasado que te ha ayudado, pues vuelve a ese mismo sitio. Y creo que es importante. A mí me ayudó, por ejemplo, a decirle a los profesores lo que había. Es verdad que no era la cosa más cómoda, pero quería que entendieran el impacto que este trastorno está teniendo en nuestra vida y por qué quizá no puedo ir siempre a clase o qué es lo que está pasando. Porque yo tuve algunas situaciones en las que los profesores eran muy comprensivos y a veces pues yo les tenía que explicar en las reuniones, bueno, por eso no he venido a clase o por esto no voy a venir tanto, porque me tiene que hacer una transfusión o tengo que hacer este tratamiento. Y a veces cuando se lo explicas y les explicas de forma concreta cómo este síndrome afecta a mi vida y no siempre puedo ir a clase o trabajar, pues a veces eso es muy útil. Yo sé que Snija también incluyó en la sección de preguntas y respuestas de su presentación que se puede hablar de los grupos de apoyo. Lo ideal es hacerlo cada 2 veces al mes. Hay grupos dentro de la universidad, ya puso enlaces, de hecho, en su presentación, que es www.healthadvocatesummit.org /group students, que son recursos para grupos de estudiantes en las universidades estadounidenses. Tenemos otra pregunta para Laura. Laura, ¿de qué deberíamos hablar cuando estamos debatiendo el síndrome de Ehlers-Danlos y enfermedades relacionadas? Bueno, uno de los elementos clave para mí es ser consciente de que tienes un tipo de Ehlers-Danlos, que se hable de esto, de que existen distintos tipos, que no es un único diagnóstico y que no hay distintos subtipos. Incluso los propios profesionales médicos a veces se lían y se piensan que todos somos Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, que es el único tipo que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estás hablando de tu experiencia. Es importante explicar el tipo de Ehlers-Danlos, compartir elementos claves y básicos para que se pueda diferenciar un tipo de otro. Es importante alzar la voz para defenderte a ti, pero también a otros. Gracias. Me gustaría ver la pregunta de Jessica, si me lo facilitáis. Jessica, esta pregunta obviamente es para ti. Como tú estás defendiendo tus propios derechos porque conoces muy bien tus síntomas, ¿qué haces
cuando no tienes la etiqueta de, bueno, he ido al médico para que me den todas estas respuestas. Bueno, antes de conseguir el diagnóstico, lo cierto es que a mí me preocupaba mucho el no contar con esa etiqueta y hoy por hoy sigo preocupada porque cada vez que voy a un médico nuevo siempre me enfrento a esta preocupación, a la ansiedad previa, estoy intentando gestionarlo mejor. Entonces, cuando comparto, porque realmente depende de cómo es la interacción desde el principio. Empiezo a contarle a los médicos un poco mi anamnesis, de dónde vengo, médicamente hablando. Empecé a hablar del Ehlers-Danlos y no tanto de los errores que se hubieran dado en el proceso, porque es muy difícil, la verdad. Es que es un tema complejo y esa idea de que estás constantemente buscando un médico y que no encuentras a uno, que esto es terrible porque es una etiqueta que va pasando de médico a médico también y lo he visto también con otras personas, hablas con otras gentes, hablas de los diagnósticos erróneos, a lo que me enfrento ahora y yo intento siempre volver a la investigación, aprender. He aprendido a través de las charlas sobre el Ehlers-Danlos, del programa ECO, así como de investigar sobre la enfermedad, qué es lo que puede estar pasándole a mi cuerpo, qué es lo que pasa si tienes el Ehlers-Danlos. Y luego intento volver siempre a los artículos publicados, verlo desde el punto de vista de mi diagnóstico, mi experiencia. Es muy complejo. Y esta pregunta se ha planteado otras veces, pero yo intento buscar médicos que conozcan la enfermedad, que entiendan cómo es el Ehlers-Danlos, que entiendan por lo que pasamos, incluso que tengan el Ehlers-Danlos. Y de esta manera sé que entenderán lo que les voy a contar, de cómo es mi experiencia y cómo ha sido hasta este momento. También le pregunto a amigos que tienen el Ehlers-Danlos o gente que conozco en los grupos para asegurarme que no acabo en una consulta con una persona que piensa que voy buscando de médico a médico y ese tipo de experiencias es que no es nada agradable. Si puedo evitar esa etiqueta, mejor. Gracias. Pregunta para Owen. ¿Qué recomendarías como la mejor manera de convertirte en un voluntario? Yo diría, bueno, pues ponerte en contacto, bien con la EBS Society o con tu grupo local. Hay múltiples maneras de ser voluntario. Simplemente tienes que tener ganas de dar el primer paso, ponerte en comunicación con otros, decir, bueno, a ver, ¿qué necesitáis? ¿Qué puedo hacer? Y eso funciona. Simplemente dar ese primer paso y ponerte en contacto con alguien y el resto sigue solo. Gracias. Pregunta para Laura. ¿Cuál es el aspecto más importante que has aprendido hasta ahora? Quizá lo más importante que he aprendido es que conozco bastante bien lo que le pasa a mi cuerpo y mi salud y tengo que confiar en mí misma, en mi instinto. Si siento que algo no va bien, lo más seguro es que efectivamente algo no vaya bien y que me está llamando la atención y da igual si el resto no esté de acuerdo con lo que yo estoy pensando, porque tienes que seguir esa sensación, tus tripas que te dicen aquí hay algo que no va bien, confía en ti mismo. Gracias. Rosa, tenemos aquí una cita que dice, bueno, nadie me ayudaba porque vivía con mi familia, entonces no tenía derecho a que me dieran ayuda. Estoy en un ciclo de no poder ser independiente porque no puedo ocuparme de mí misma y no me ayudan porque no soy independiente. ¿Podría ayudarme algún sistema si bien ya no soy un adulto joven? Porque me queda un poco colgado. Sí, ¿por qué no? Ojalá estuviéramos aquí y pudiéramos hablar, porque Nija, que es su organización, ella conoce muy bien cómo funciona todo esto, pero ¿por qué no? Ponte en contacto con ella, porque yo creo que sí que recomendaría. Ella puso el enlace en la presentación, en la sección de preguntas y respuestas, si no me equivoco. Y cuando la gente se inscribía en la cumbre internacional de agosto, me parece que es, en agosto, ella puso el enlace. Pero las cumbres son estupendas. Independientemente de la edad que tengas, estos son temas que te pueden interesar, son muy importantes para todos. Es intentando encontrarlo, sí. Ella ha puesto el enlace.
Puedo volver a publicarlo si queréis en el chat. Y yo sí que recomendaría ponerte en contacto con la asociación, porque cuando hablamos de jóvenes adultos es un término bastante amplio, no tiene una definición estricta, así que ¿por qué no? Podemos revisar los recursos. Gracias. Muchísimas gracias. Una cuestión para Jessica. Tenemos varias preguntas que tienen que ver sobre los abogados y las leyes de discapacidad. Y vamos a intentar resumirlas de alguna manera. ¿Hay algún tipo de recurso de abogados que tratan el tema de la incapacidad? ¿Y importa si tienen están familiarizados con el síndrome de Ehlers-Danlos o los distintos tipos del síndrome de Ehlers-Danlos? Me imagino que la pregunta se está planteando si conocemos algún tipo de abogado que esté familiarizado con estos problemas de discriminación o alguien que se pueda abordar este tipo de preguntas. Pues no conozco una lista que me venga aquí a la mente sobre la marcha, pero sí tengo la posibilidad. Hay un caballero con el que he hablado que tiene una empresa que es realmente fantástica y que se especializa en legislación de discapacidad, y él me ha dicho que no le importaba que compartiese esta información porque estará encantado de hablar con todo el mundo, especialmente si hablamos de Estados Unidos, o incluso darle recomendaciones de gente dentro de su propia área que se sienta cómoda con las legislaciones sobre las declaraciones de incapacidad. Con respecto a si tienen que saber o ser conocedores de lo que es el síndrome de Ehlers-Danlos, pues no que lo sé seguro. Bueno, si pudieseis vosotros darles a lo mejor un par de folletos, a lo mejor información sobre los criterios del año 2017 o síndromes y síntomas asociados que puedan ser útiles, o cualquier otro tipo de información que hayáis encontrado online que pueda serles útiles, pues eso siempre les será útil. Información que sea rápida y simple de leer y que puedan entender un poco mejor por lo que vosotros estáis pasando. Pero alguien que tenga buenos antecedentes y que sepa mucho sobre la legislación sobre discapacidad y discriminación no tiene por qué saberlo para hacer un buen trabajo. En cualquier caso, si os encontráis con alguien que tenga mucha información y especialmente experiencia a la hora de trabajar con gente con síndrome de Ehlers-Danlos, obviamente tener esa experiencia y saber qué es lo que puede ir bien o mal, pues puede ser más importante que saber sobre los síntomas y las dificultades del síndrome de Ehlers-Danlos en sí mismo. Pero creo que el nombre es Andrew Cantor y lo voy a poner en el chat o en el de QIA o en ambos dos, y voy a incluir esa información para que podáis poneros en contacto con él y que los pueda guiar, para que os diga qué podéis encontrar dentro del país, porque conoce a gente en todas partes. Pues muchísimas gracias. Una pregunta para Owen ahora. ¿Qué importante es, en su opinión, el incluir un aspecto de recaudación de fondos a nuestra labor de defensa de los pacientes o de concienciación? Yo creo que el aspecto de la recaudación de fondos es muy importante, pero no es la única parte. Cuando estás haciendo esta tarea de recaudación de fondos, hay muchas partes relativas al mismo. Por ejemplo, esta tarea de concienciación puedes utilizarla para anclar la tarea de recaudación de fondos, y a la vez, cuando recaudas fondos, estás concienciando a la gente mucho más sobre la enfermedad, pero definitivamente la recaudación de fondos saca la voz de tu comunidad ahí fuera. No haces las cosas por ti solos, necesitas a otros miembros que te apoyan, Así que realmente la recaudación de fondos es muy importante a la hora de llamar a las tropas y ponerles a todos en marcha para intentar concienciar al resto de la comunidad. Muchísimas gracias. Pues ahora una pregunta para Laura. En su experiencia, ¿cómo recomiendas que elijamos a un médico de cabecera, a un médico de cuidados primarios? Bueno, pues esto es algo en lo que hemos hecho mucho de ensayo y error, por lo menos esa es mi experiencia personal. Siempre hemos intentado ver, por ejemplo, en el hospital los médicos de cabecera que estaban asociados y que conocían, y, por ejemplo, intentaba ir a los que había tenido buena experiencia o que ya sabían algunos de los aspectos sobre mis cuidados, o que son buenos en comunicación. También nos ponemos en contacto con el grupo de síndrome de Ehlers-Danlos, en los que la gente tiene recomendaciones, te dicen médicos con los que han tenido una gran experiencia.
aquellos con los que tienen a lo mejor más información y intentamos meternos en estos y ver a aquellos. También es importante la personalidad que tiene y alguien que esté dispuesto a trabajar con gente que tiene una condición, una enfermedad rara. Cuando estás buscando, muchas veces te importa eso, gente que tenga la experiencia. Pero en cualquier caso es una cuestión de ensayo y error. Y no pasa nada si dices, mira, lo siento, esto no está funcionando y tengo que cambiar de médico y te vas a otro que a lo mejor te vaya a tratar mejor. Y lo importante es que sepas que es alguien que está dispuesto a escucharte. Claro que sí, eso creo que lo hemos dicho muchísimo. Muchas veces la gente siente que no tiene la oportunidad de elegir y no, todo el mundo tiene derecho de cambiar de médico e irse a otro que le entienda mejor. Rosa. No sé si vas a poder contestar esta pregunta, pero con suerte sí podrás hacerlo, porque es una pregunta para Sneha. Pero has hablado de las cumbres internacionales. ¿Se van a hacer virtualmente? ¿Le van a organizar los representantes de los distintos países? Bueno, pues la última la hicimos en el verano del 2020 y fue una reunión internacional. Y creo que la de 2021 también se supone que va a ser internacional. Eso es lo que tenemos todos en mente. Tenemos oradores de todas partes del mundo. No sé cuál es el plan para el futuro de las cumbres pasado el año 2021, pero desde luego hasta la fecha ha sido una experiencia increíble el poder participar y realmente recomiendo que la busquen y que se unan a ella y que participen, por supuesto que sí. Una pregunta para Jessica. ¿Tienen algunas sugerencias sobre cómo conseguir proveedores médicos o que formen parte del mismo equipo? Pues es una pregunta estupenda. Yo lo que comenzaría es con un par de cosas. No sé si había alguien que había contestado algo parecido a esto en el chat. Primero, asegurarnos de que todo el equipo que está a bordo de nosotros está dispuesto a escuchar y que tiene la misma información. Saber que cada uno de los profesionales médicos con los que estamos trabajando están dispuestos a hablar los unos con los otros, que estén dispuestos a tener una conversación. A lo mejor aquellos que tienen más capacidad temporal o están más dispuestos a contactar los unos con los otros y decirles que tú quieres que ellos debatan entre ellos la continuidad de los cuidados que te van a dar. Pero también hay que ver que si hay una persona dentro del equipo que es el típico líder natural, bueno, que en muchas ocasiones a lo mejor es el reumatólogo, el terapeuta, probablemente los dos a lo mejor son los mejores que pueden asumir este papel de líderes del equipo, comunicadores del equipo en línea con lo que haces, porque ellos son los que muchas veces hacen las derivaciones a otro tipo de especialistas o el seguimiento del paciente, así que probablemente esos sean la mejor persona para asegurarse de que se envía la información correcta a todo el mundo del equipo y que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando. Cuando vemos a estos facultativos, la recomendación es hablar con ellos y decirles saber desde el principio que quieres que todo el mundo esté bien comunicados, que todo el mundo se comunique y que sea una comunicación bilateral real, que la gente sepa qué es lo que te está pasando, que te asegures de que esa información vaya de un lado para otro entre ellos y en ocasiones que les vas a pedir que haga una llamada a alguien más dentro del equipo para coordinar los cuidados. Y eso es lo que yo recomendaría. Muchísimas gracias. Llegamos así al final de esta sesión. Es una de mis favoritas. Es que es tan importante resaltar las voces de nuestros defensores y los que abogan y conciencian sobre nuestra enfermedad. Esto es por lo que estamos tan orgullosos de este programa ECO, porque es increíble, tenemos a gente increíble de todo el mundo y realmente estamos muy orgullosos de todos los que pasan y de todos aquellos que conciencian sobre nuestra enfermedad y que fortalecen todo lo que hay detrás de nuestra comunidad, sacando nuestras historias de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy.
por compartir la historia, y también os quería hacer saber que tenemos un primer programa de Cebras Junior que se está desarrollando en paralelo a este evento y tenemos a niños de todo el mundo aunándose y conociendo a gente por primera vez en su vida, muchas veces entendiendo muchas cosas. Yo he asistido a alguna de las primeras charlas y han sido maravillosas ver cómo compartían cosas, cómo hablan. Hemos tenido oradores fantásticos, conversaciones fantásticas, y ellos están diciendo que quieren estar en contacto después, y esto nos recuerda el poder del que podemos conseguir cuando unamos a la gente. Así que es hora de un nuevo meneo, de una nueva pausa, disfrutar estos 20 minutos, y nos vemos en 20 minutos.